Ya, entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra sesión ahora que hemos podido conversar un poquito sobre sus experiencias de vinculación que, que son muy importantes, ¿no? Para el proceso de aprendizaje de ustedes. Bueno, entonces vamos a ver, eh, juguemos un poco, a ver. Yo les voy a dar su apellido, su nombre, su apellido, y ustedes, por favor, me van a contestar con una fruta, la fruta que más les gusta, ¿ya? Pero tratemos de que no se repita. Carolina Sebo. ¿No te escuché? Una- No se te escucha bien, Carolina. Ahí, Ahí sí, a ver. una fruta con el primer nombre o el segundo. Vamos con el primer nombre. Coco. Coco, muy bien. Morelia Barros. Mora. Mora. María Belén Becerra. Mandarina. Mandarina. Emerson Chiliquinga. ¿Dijo el apellido o el nombre? El nombre. Eh, sí. Una fruta con E. Se me fue. Piensen, 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 ayúdenle. ¿No? No. Una verdura. Espinaca. Espinaca, bueno. María de la Torre. Mango, Mango. Damaris Díaz. Durazno. Durazno. Fátima Guevara. esas, Fresas. Norma La Luisa. Noni. Perdón. Noni. Noni. Ana Mesa. Arándano. Arándano. Darwin Páez. El dátil. Dátil, muy bien. Manuela Piliajo. em, na, a ver, mango, ¿Cuál? ¿cierto? No te escucho bien. ¿Cómo? Mango, maracuyá, Maracuyá. Bueno. maracuyá, Ajá, maracuyá. Silvia Proaño. Sandía. Sandía. Silvia Quilca. Silvia Quilca. Podría ser, no sé, alguna verdura porque fruta. Eh, Con ese. Sambo. Sambo. Una vez. Bueno, pasemos. Rosaura Sandoval. Reina Claudia. Reina Claudia, muy bien. Cecibel Vite. cereza, Teresa. Lady Zumárraga. Lima. Lima, muy bien. Bueno, hemos completado entonces la lista y ahora vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Hagamos un recordatorio de lo que son de lo que hemos visto hasta aquí de normas APA. ¿Qué son las normas APA? ¿Qué me podría decir? ¿Qué yo. son? A ver, Elizabeth. Normas APA son un conjunto de reglas y pautas que sirven para estandarizar los trabajos académicos. Ya, muy bien, nos sirven para estandarizar trabajos académicos. ¿En dónde utilizamos, en qué parte de los trabajos utilizamos las normas APA? Anita, ¿me puedes ayudar? Utilizamos, por ejemplo, en los márgenes, en la bibliografía, en el sangrado,
en el interlineado en los interlineados, en los Ujú. márgenes, para realizar la bibliografía, Ya, para realizar bibliografías, muy bien. indicación Eh, de títulos, ajá. subtítulos, todo eso. Entonces, en la estructura del trabajo, ¿no es cierto? En la parte de estructura del trabajo, en la parte formal o estética también del trabajo para presentar la portada, por ejemplo, para presentar listas de contenidos, ¿sí? ¿Qué más? En lo que se refiere, por ejemplo, a citas, en normas APA Silvita, ¿qué tipos de citas encontramos? Las citas bibliográficas, ¿Ya? ¿Qué son las citas? las referencias, o sea, poner el nombre del autor y la fecha en la que se publicó el libro. Ya, pero estamos, a ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Las citas son una cosa y las referencias Ah, ya, las son citas, otra cosa, entonces, el nombre ¿cierto? de, sí, el nombre del autor. Ya, ¿dónde se introduce la cita? A ver, al comienzo de un párrafo. Mm, a ver, no sé si me doy a entender. ¿La cita en dónde va? Mm, ¿En qué parte del trabajo va la cita? ¿O para qué me sirve la cita? O sea, para la cita, para no cometer el plagio Ya, del párrafo, o sea, de lo que, del texto que hayan, eh, ¿cómo es esto? Que, se me fue la palabra, que escogimos ya, para, para nuestro trabajo, ya. O sea, la cita me sirve para identificar al autor de al una autor. idea, ¿no es cierto? De un Ajá. párrafo, de algo que yo estoy tomando para hacer mi trabajo. Entonces, la cita va durante la escritura del trabajo, ¿no es cierto? Durante Ujú. el resumen o durante la escrituración del trabajo, ¿sí? ¿Cuántas clases de citas conocen? Darwin, ¿me puedes conversar? ¿Cuántas clases de citas conoces? Son algunos tipos de las citas, porque hay las cortas, las largas, Ujú. de las que recuerdo, y revisamos justamente la semana anterior un poco lo que se refiere a las citaciones, magíster. Ya. Las cortas, las largas. ¿Cuáles son cortas? ¿Cuáles son largas? Las cortas vienen a ser que únicamente ahí se pone el apellido del autor y la inicial del nombre y va con una coma y va el año. Esa es la corta, la citación corta. Y en cambio, la citación larga, si es que son de dos o tres autores, ahí se pone lo- los apellidos Ujú. de los dos o tres autores de los cuales estamos haciendo esa citación y va el año y eso también, pu- eso se lo puede ocupar para las referencias ya de las bibliografías, magíster. Ya. Ajá. ¿Alguien tiene otra opinión con respecto a las citas? Rosaura. Sí, lo que nos había explicado es de que habían las citas indirectas y las citas directas. Pero en las citas directas podían ser cortas y largas. Las Ujú. citas prácticamente cortas son las que son el párrafo tiene menos de 40 palabras y las largas más de 40 palabras. Y obviamente tenía una estructura diferente con respecto al tema de aplicar la norma APA, ¿no? Un formato Ujú. distinto. Y en las de menos de 40 palabras, el formato tenía que estar prácticamente dentro del texto, Ujú. entre paréntesis, el nombre del autor, el año y el número de la página. Ujú. ¿Sí? Y en lo que son en más de 40 palabras, tiene que ser en cambio un párrafo exclusivo que igual tiene que tener un interlineado de 2.5 con una sangría. Y también el interlineado era, creo que era de dos, Ya. sí.
A ver, interlineados de doble. ajá, a ver, para no equivocarnos, ¿no? Las citas directas Ujú. son aquellas citas textuales, ¿no? Las que Ujú. cogemos y copiamos tal como el autor lo expresa. Las Ujú. citas textuales pueden ser cortas, de menos de 40 palabras, y esas van dentro del texto que yo estoy escribiendo, ¿no? Dentro de lo que yo estoy escribiendo, pero se caracteriza porque la cita textual va en comillas y al final el nombre del autor con el año y la página, ¿no? O las páginas de donde yo saqué esa cita textual. Y si tenemos citas textuales de más de 40 palabras, esas ya van en un párrafo aparte con una sangría, ¿sí? Con un interlineado de un interlineado sencillo, ¿no? Para decir que esa es Ay, una qué bien. cita y también va en comillas. Y también hay que poner igual el nombre el apellido del autor, el año y las páginas de donde yo he sacado, ¿sí? Muy bien. ¿Quién me puede hablar de las citas indirectas? Ceci, ¿te acuerdas de las citas indirectas? En las citas indirectas mencionamos el autor, pero colocamos el texto no tal cual está, tal cual lo indica el autor, sino lo parafraseamos o Ujú, hacemos un resumen del texto. ujú. Esas Entonces son las quiere decir, citas ajá, indirectas. sí, mi Ceci, muchas gracias. Entonces quiere decir que tenemos citas parafraseadas, es decir, las parafraseadas en donde yo no utilizo las mismas palabras del autor, sino que las voy cambiando y puedo yo cambiar el orden, las palabras, ¿no? Pero que conserven el mismo sentido de lo que el autor quiere decir. Esa se llama una cita indirecta y se cita poniendo el apellido del autor y el año. Ahí ya no necesito poner página porque no he sacado textualmente de la página, sino que yo le di la interpretación, ¿no es cierto? Y la cita resumen es donde yo igual pongo incluso ahí parte de mi opinión para hacer la cita. Igual necesito poner el apellido del autor, ¿sí? Y el año. Muy bien. ¿Qué sucede cuando tengo más de un autor? ¿Cómo cito? María Belén, ¿podrías ayudarme? Se pone las, serían los dos apellidos Si y tengo el año. si tengo por decirte 20 autores, ¿cómo haría? Mm, sería, ¿Quién sabe? Emerson, ¿de pronto sabes? Ponía los apellidos y nombres de los autores. Por ejemplo, en Mendeley poníamos todos los autores. Después venía punto, coma, él creo que era. Et al. Eso. Ya. A ver, El año y la aclaremos fecha. esta parte, ¿no? Ya van a ver por qué les aclaro y les vuelvo a recordar esto. Cuando nosotros tenemos varios autores, primero hablemos de que tenemos 6 autores, ¿ya? Cuando yo tengo 6 autores y voy a citar por primera vez, les tengo que poner a los 6 autores, ¿no? En la cita. Les tengo que poner los apellidos y el año. Si vuelvo a citarles, ahí ya solamente pongo el nombre del primer autor y luego pongo et.alt, ¿sí? Ese quiere decir que hay más autores, más de un autor, más de 2 autores, ¿ya? Cuando yo tengo autores, por ejemplo, 20 autores, 16 autores, ¿sí? Pongo los 6 primeros, pongo el alt y entiendo que hay muchos más autores. Pero cuando yo hago el listado de referencia, es decir, al final de mi trabajo, yo ahí sí tengo que citarles a todos. Ahí sí tengo que darme la molestia de poner a todos los autores para saber de quién es ese artículo, ¿sí? Entonces, ese es el trabajito que a veces tenemos que hacer. Aunque no es muy bien visto
que un artículo, por ejemplo, o un trabajo tenga más de 6 autores, ¿no? No es bueno tener muchos autores, ¿no? Quiere decir que ese trabajo se hizo de poquito en poquito, o sea, cada uno hizo un párrafo, un párrafo, un párrafo. Entonces no es muy bien visto en el medio científico eso, ¿no? Entonces es mejor tener un número racional de autores, unos 5 o 6 autores, ¿no? Eso también hay que ver el momento en que se busca la bibliografía, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si es que yo tengo un mismo autor con un mismo tema, pero en diferentes años? Por ejemplo, alguien que hable de la valoración geriátrica, Pedro Pérez está hablando de la valoración geriátrica en el 2018 y luego hizo una actualización de su trabajo, Pedro Pérez, valoración geriátrica actualizada del 2020. ¿Cómo le pongo en la referencia bibliográfica? Ahí va primero el Actual. primer informe, el más antiguo. ¿El más antiguo? Sí. La fecha, la primera fecha y de ahí va la actual. ¿No es al revés? Primero la actual y Sí, luego es primero la actual y luego la más la antigua. más antigua. Desde lo más nuevo a lo más antiguo, ¿no? Hay que poner en orden. Ahora, ¿en qué se diferencia la lista de referencia con a veces ponemos bibliografía, ¿no es cierto? Generalmente utilizamos la palabra bibliografía. ¿Creen ustedes que hay diferencia entre bibliografía y referencias? ¿O es lo mismo? Perdón que tome agua, pero hace aquí un calor tremendo en Ibarra. ¿Qué les parece? ¿Es para ustedes lo mismo lista de referencia que bibliografía? Gaby, ¿qué te parece? Según yo, no. Ya, ¿cuál es la diferencia? En la bibliografía es lo que copiamos de donde sacamos todo, o sea, el libro entero. Y la referencia es del autor nomás, si no estoy mal. Ya, ¿qué opina Mari? ¿Estás de A acuerdo mí, o no? a ver, las referencias serían tal vez solamente una partecita Ya, y la bibliografía en sí es de todo el libro, tal vez. ya. ¿Quién más tiene otra opinión? Carolina, Yo también pienso que es lo mismo. ¿es lo Mm, mismo referencia que bibliografía? Normita, ¿qué dice Normita? Que la referencia y la bibliografía es, a ver, que se pone primero los autores, los recursos citados de investigación, Ya. creo que sí. A ver, Eh, mientras ¿Qué el opina libro de Damaris? autores. Damaris le veo con cara de no estar de acuerdo. A ver. No se te escucha, estás con el micrófono apagado. eh, eh, para mí, bibliografía y las citas son en donde las bibliografías podemos poner más información sobre los libros o la página web que se está consultando y las citas son vienen menos contenido, información del autor igual para cada párrafo, sería mi opinión. Ya, a ver, vamos a aclarar nuevamente los términos, ¿no? Estamos hablando de referencias y de bibliografías, ¿no? Las citas son las que van dentro del texto, ¿no? Eso es otra cosa. Estamos hablando de referencias y bibliografías. Las referencias o bibliografías se ponen al final del trabajo, ¿sí? Y son ese listado
que de acuerdo a las normas APA viene en orden alfabético y nos indica el autor, el año y el sitio, el lugar, el artículo, el libro, la nota de prensa, el periódico, lo que sea, de donde hemos extraído la información, ¿sí? Se llama referencias porque se supone que todos ese listado de autores que están al final fueron citados en el trabajo que yo tengo anterior, ¿sí? Fueron citados en el trabajo que yo he realizado. Por eso se llaman referencias, son referentes de mi trabajo. Son la información en donde yo me mantuve, me sostuve para realizar mi trabajo, ¿sí? Mi resumen, mi ponencia, lo que ustedes como quieran llamarlo, mi tesis, son referentes para mi trabajo. Por lo tanto, si yo tengo arriba 20 citas, 20 autores, abajo tienen que estar esos 20 autores, tienen que aparecer, ¿sí? En algunos casos, algunos autores llaman lista bibliográfica. En la lista bibliográfica, muchas personas ponen todos los artículos, libros que revisaron, aunque no estén citados en el trabajo. Pero académicamente no se acepta eso, ¿no? Todo lo que usted tenga como referencia o como bibliografía tiene que estar citado arriba, tiene que aparecer en el trabajo. De lo contrario, no sé si les ha pasado, pero bueno, en esta semana estuve revisando los talleres de mis estudiantes en Ibarra y me ponen 2 citas, por ejemplo, ¿sí? En un resumen, 2 citas, y yo veo la lista de bibliografía y tengo 10 autores. Entonces, ¿de dónde sacaron los otros? ¿Dónde está el aporte de esos otros en el trabajo? ¿Sí? A veces nos pasa que por poner, ya dice el profesor, y traiga 5 bibliografías. Rápido, pon cualquier libro y ponemos ahí al final. No, eso no está correcto, ¿sí? La lista de referencias tiene que estar citado arriba. Siempre tiene que estar citado arriba, ¿no? Si yo tengo 20 referencias de 20 diferentes autores, las 20 referencias tienen que estar abajo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre referencias y bibliografías. Pero generalmente en la parte académica se utilizan las listas de referencias, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo está claro? Magister, A ver. para ver si más le estoy entendiendo, tal vez como dije que la referencia es la partecita de la consulta que se hace, ¿no es cierto? Puede ir ya a continuación, pero es una referencia de cualquier autor que sea, ¿ya? No, Y la bibliografía. a eso no llamamos referencia, eso llamamos cita, mija, cita. Citas nomás, Ajá, ya. citas. Y al final, cuando yo termino mi trabajo, yo pongo lista de referencias y pongo todos los autores que yo he consultado. Ya, Magister, gracias. ¿Ya? Entonces, utilicemos los términos para que ustedes no se hagan confusión. Las citas que están dentro, cuando yo voy escribiendo y voy citando, y al final pongo mi lista de referencias. ¿Sí? Ahí está mejor. Y la pregunta era si las referencias y las bibliografías es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿sí es lo mismo? ¿No? Para algunos autores, la lista de bibliografía es todos aquellos documentos que yo consulté, aunque no estén dentro de las citas, ¿sí? Pero yo les doy esa información en forma general, pero para fines académicos, todo lo que yo tenga como lista de referencias tiene que estar citado en el trabajo. Entonces podemos nosotros utilizar el sinónimo de referencias o bibliografías. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ya. Algo también que les quería decir y que he observado mucho en los trabajos, ¿sí?
Si bien nosotros tenemos los gestores bibliográficos que nos ayudan a hacer las citas automáticamente, les vuelvo a repetir, si es que nosotros no, en el gestor bibliográfico, no hacemos una buena depuración, o sea, una buena alimentación de la base de datos, fijándome bien que yo tenga el apellido del autor, el año, el título del artículo que yo reviso, la revista, que de dónde viene, sí, automáticamente me pone lo que se ha cargado. Entonces yo tengo que revisar siempre, sí, porque me dice, pero yo le puse automáticamente, pero yo tengo que revisar por qué. Yo soy la que mando en mi contenido, no la máquina, ¿no? La máquina sí me puede producir errores. Por ejemplo, en las citas no me pone nunca número de páginas. Yo eso tengo que ponerle manualmente. El momento que yo hago la cita, le tengo que observar, si yo hago una cita directa, poner el número de página en forma manual. Entonces, edito la cita y ahí me da opción para editar y pongo aumento el número de página. Si yo alimenté mal la base de datos, les va a pasar que primero les sale el nombre y después el apellido. Entonces, recuerden, siempre que yo voy a hacer en forma con el gestor bibliográfico, tengo que ver bien que ese gestor bibliográfico esté bien alimentado, que los datos estén de acuerdo a como yo quiero que salga, ¿no? Entonces, no porque me hace automáticamente ya todo va a estar bien. Tengo que fijarme que todo esté correcto, de que haya todos los datos para que las citas me salgan bien, ¿sí? Esa es una recomendación que les tengo que hacer, ¿ya? Si no son muchos artículos, si yo voy a utilizar 1, 2, 3 artículos, sí puedo hacer manualmente las citas, ¿no? Pero ya cuando son bastantes artículos, es mejor utilizar los gestores bibliográficos. Bueno, ¿alguna inquietud con esto? Si no, para seguir con el siguiente tema. ¿No? ¿Todo está bien? Esta última partecita que nos explicó, ¿sería tan amable de repetirnos, por favor? Claro, que cuando nosotros utilizamos los gestores bibliográficos para hacer las citas automáticamente, como les indiqué a través del Mendeley, ¿sí? Tenemos que observar que el gestor bibliográfico, que los datos del gestor bibliográfico estén completos y estén bien, ¿sí? Porque muchas veces el gestor bibliográfico me pone datos incompletos o me pone primero el nombre del autor y no el apellido. Y la norma APA me dice que tiene que ir primero el apellido y luego el nombre. Entonces tengo que fijarme que esté bien elaborado en mi base de datos para que pueda cargar bien el gestor bibliográfico, ¿no? Ya, entonces ahora, la sesión de ahora es ver otra forma de hacer citas, ¿no? Y se llaman las normas Vancouver. Al inicio de estas sesiones yo les había dicho que hay diferentes formas de hacer, presentar trabajos, que cada una de las asignaturas o de los campos del conocimiento puede tener su forma de hacer, de presentar los trabajos. En este caso, las normas APA son aquellas que utiliza el campo del área social, de la parte académica. Por eso es que las tesis se hacen con normas APA, ¿sí? Los resúmenes se hacen con normas APA. Todo lo que es del área social, del área de la educación, lo hacemos con normas APA. Pero puede haber, por ejemplo, un conglomerado de ingenieros, matemáticos, qué sé yo, y ellos pueden reunirse y hacer unas normas exclusivamente para ellos, para su rama. Esto es lo que ha pasado con el área de la salud, ¿sí? Un grupo de científicos, de médicos, se reunieron y determinaron en la ciudad de Vancouver, ¿sí? ¿Alguien me ayuda buscando dónde queda Vancouver, la ciudad de Vancouver? Si no me equivoco, está creo que en Canadá. Sí, en Canadá queda Alicia. En Canadá, ¿no es cierto? Ya, entonces sí. Vancouver fue la ciudad sede en donde se reunieron estos notables médicos científicos y decidieron crear unas normas específicas para el área de la salud.
¿sí? Porque en el área de la salud se escribe mucho en relación a tratamientos, a experimentos. Entonces necesitaban agilitar más el estilo Vancouver y hacerlo quizá un poco más sencillo. Entonces surgieron estas normas que se llaman normas de Vancouver, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Es un conocimiento general que ustedes pueden utilizarlo después si de pronto sus tesis van a ser publicadas y como van a ser del área de la salud, tienen que conocer que hay estas normas y tener un indicio, ¿no? O ustedes ya cuando les mandan a hacer consultas van a ver otro tipo de citación. ¿Quién me dice otro tipo de citación que han de haber visto en sus escritos, en sus consultas? ¿Alguien se ha fijado? Van con un numerito. Ah, ya. Hay muchos artículos que tienen un numerito, ¿no es cierto? Un subíndice se le llama. 1, 2, 3, 4 y a veces no sabemos de qué significa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ahora les voy a explicar. ¿Cómo son las normas de Vancouver? ¿Sí? Lo más esencial, lo más general para que ustedes tengan una idea y si es que en algún momento necesitan hacer una publicación ya sepan de qué se está hablando, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de hoy día de esta sesión. Entonces, para esto, les voy a compartir ¿qué? Una presentación, ¿no? Solamente déjenme encontrar dónde estamos con las presentaciones. Aquí está, pero no me aparece. Acá, ya. ¿Me confirman, por favor, si es que ustedes ven? Sí, dicen. Ya. Esto ya está también subido a la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan leer, ¿no? Entonces, el estilo de Vancouver, miren ahí tienen una foto de Vancouver, ¿no? De la ciudad de Vancouver, donde se hizo la reunión de estos notables médicos. Entonces, el estilo Vancouver consta de los siguientes elementos. Las citas que están incluidas en el texto del documento, igual que en norma ZAPA, ¿sí? Y también tenemos una lista de referencias bibliográficas, que es igual que en las normas ZAPA, que detallan la fuente de donde nosotros sacamos la información y que, al igual que en normas ZAPA, aparecen al final del documento, ¿sí? En el listado de referencias bibliográficas se describen los documentos citados en el texto. No se incluyen los consultados y no citados. Es decir, tienen que estar todos los documentos citados nada más, ¿no? Porque yo puedo consultar y no citar, pero tienen que estar solamente aquellos documentos que han sido citados. Y también se debe incluir, al igual que en las normas APA, ¿sí? Las tablas y las figuras, ¿no? Como les dije entonces hace un momento, las citas en Vancouver se las utiliza para el área de salud, ¿no? No solamente para medicina, para el área de la salud. Todo lo que tenga que ver con salud va a utilizar normas Vancouver exclusivamente para publicaciones de artículos, ¿no? Y a las normas Vancouver se les llama también el método numérico, ¿sí? ¿Por qué se le llama el método numérico? Porque como ahí ustedes lo ven, cada cita va acompañada de un número consecutivo. ¿Qué quiere decir consecutivo? Si yo quiero citar, por ejemplo, a Pablito Arena, le pongo el número 1. Ya no le pongo como en las normas Vancouver
el apellido y el año. Solamente voy a poner 1. Y si más abajo tengo Carmen Pineda, le pongo 2. Y si vuelve a aparecer Pablito Espinosa, el mismo que cité al principio, le vuelvo a poner el 1, ¿sí? Entonces, voy poniendo números en orden, ¿no? Tengo que ir manteniendo el orden, porque al final de la referencia ya no voy a poner el número. Voy a poner el número, por ejemplo, el número 1 le pertenece a Pablito Arenas, ¿sí? El número 2 a la doctora Carmen Espinosa, el número 3, así, tengo que ir manteniendo el orden, ¿no? Y siguiendo las citas de acuerdo a un orden numérico, ¿sí? ¿Sí está entendido eso? No escucho. Liz, ¿puede repetir, por favor? Porque no estoy muy clara. Ya vamos a ver aquí O sea, ¿el orden tiene que ser secuencial? ¿O Claro, cómo? el orden tiene que ser secuencial. Empiezo en el 1 y de acuerdo a cómo voy citando, les voy asignando yo un número, ¿sí? Aquí en este caso no me importa el orden alfabético. Ah, ya, eso es justo ahí. Recuerden que en APA sí me interesaba el orden alfabético, porque al final en las referencias ponía de la A a la Z. Pero aquí no voy a utilizar el orden alfabético, voy a utilizar el orden de aparición de los números. A cada autor le voy a dar un número. Entonces tengo que ir en forma secuencial. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, quiero que vean aquí esta parte. No sé si la pueden divisar. Esta parte, aquí, miren. Aquí yo tengo un artículo, ¿sí lo pueden ver? Sí. Sí, le veo. Es un artículo que está en inglés, ¿no es cierto? Y que me dice la demanda de las imágenes de las imágenes médicas, ¿no es cierto? Aquí está el autor, aquí está hablando sobre la imagenología y el contexto en la medicina, y aquí tienen, miren, un número. 1 aparece, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven? 1. ¿Sí lo observan? Sí, le veo. Ya. En la lista de referencia, miren, este 1 viene acá y corresponde a Machel G, ¿sí? Y aquí está la referencia. Entonces, esta forma de citación es mucho más fácil, ¿no es cierto? Solamente pongo números, ¿no? Y aquí vuelvo a tener otra vez el número 1. Vuelvo a escribir, bla, bla, bla. Y aquí tengo nuevamente el número 1. ¿Ya? Y pongo nuevamente. Y en la lista de referencia solo constará una vez. No voy a repetir dos veces o 3 veces las veces que le cite. Acá sigo escribiendo, ¿sí? Y son citas dentro del texto, miren, sigo escribiendo y tengo el número 2, ¿no es cierto? Y en el número 2 le corresponde a Cholero, dice. Cholero, ni sé cuantito, y tengo aquí toda la referencia de ese artículo. Y aquí tengo el número 3, el número 4, el número 5, ¿sí? Entonces, por eso se llaman referencias numéricas, porque yo voy guardando un orden, yo le voy dando el orden, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. Lo que voy a hacer solamente es abrir en la lista de referencias, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Está entendido eso? Sí. Ya, entonces volvamos acá. Volvamos a esto. Perdón. Entonces, miren. Aquí para hacerles acuerdo, ¿no? Las citas de texto se acompañan de las llamadas consistencias en números, ¿sí? Ordenados según se cite cada documento por primera vez. O sea, el orden que yo les ponga por primera vez, ese es el orden que se va a mantener.
Si si se cita una obra más de una vez, se debe conservar el número, no se vayan a olvidar de eso, ¿no? Miren, las citas o los números que acompañan a las citas siempre son números arábigos. ¿Qué significan los números arábigos? El 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Nunca pongan números romanos, siempre números arábigos, ¿sí? Y pueden escribirse entre paréntesis o solamente como subíndice, es decir, arribita de la última palabra, ¿no? Se los puede poner. Entonces, igual que en las normas APA, ¿sí? Estas citas en Vancouver pueden ser directas o también pueden ser indirectas, de la misma forma, ¿sí? En las publicaciones médicas las citas suelen ser indirectas. Generalmente no mencionamos el autor. Cuando hacemos normas APA decimos, por ejemplo, Rafael Sánchez en su trabajo de investigación dijo tal cosa. En cambio, en las normas Vancouver no se suele poner Rafael Sánchez, sino se pone el investigador 1, subíndice 1, expresa que ¿ya? No ponemos los apellidos de los autores, ¿no? Sino simplemente ponemos el subíndice, ¿sí? Cuando son citas directas, recuerden las citas directas, ¿sí? Que necesitan que nosotros pongamos un párrafo. Ahí estas citas directas igual se deben poner, por ejemplo, por ahí dice, se debe poner extrayéndole del texto, haciéndole una cita exclusiva, ¿no? Como lo hacíamos en las normas APA, ¿sí? Entonces hay que extraer el extracto, el párrafo, y ponerlo con el subíndice, solamente con números, ¿no? No hace falta que nosotros pongamos autores, porque al final vamos a abrir esa referencia. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí vamos a ver unos ejemplos para que se les aclare un poquito más. Miren. No sé si se pueden observar. Les voy a agrandar un poquito. Uy, perdón. No sé qué me pasó. A ver. Ahí. ¿Sí pueden observar? Sí. Ya. Eso es. Miren, en el caso de las citas que no se menciona el autor, dice, ¿sí? El número aparece tras la idea citada. Por ejemplo, miren, dice, la neumonía nosocomial es la segunda infección más frecuente de las adquiridas en relación con estancias hospitalarias. Y aquí pongo el subíndice 1. No, ya no pongo como en las citas de normas APA los apellidos del autor ni el año, solamente pongo 1. ¿Ya? Más abajo ustedes tienen otros y dicen, los medios de comunicación han vuelto a encender la polémica entre los que defienden las propiedades curativas de la homeopatía. Si tengo aquí entre paréntesis 2 y 3, ¿qué significará? Si tengo ahí esos paréntesis, ¿qué se les ocurre que significa? Que ahí hay dos autores. Dos autores. Ajá. Están 2 autores, ¿no es cierto? Está el autor 2 y el autor 3. Ahí están en forma consecutiva, es decir, que están seguidos. Miren, fíjense en la forma en que están. 2, 3. Y dice, continuando, dice, y los que la consideran una disciplina pseudocientífica. 4-7. ¿Qué significará eso? Está citando a los autores de 4 y 7. Ajá. Desde el 4. Es el Tiene que 4. ver algo el guión. Desde el 4 hasta el 7. Hasta el 7. Ajá. Desde el 4 hasta el 7. Hasta el 7. Ajá. Quiere decir 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Son los autores que se han citado o que piensan eso. ¿Ya? En cambio, el que tiene coma significa el autor 2 y el autor 3, o sea, están seguidos en forma consecutiva. Aquí están saltados, ¿no? Y miren acá, dice,
diversos estudios han demostrado menores niveles de hemoglobina y ferritina sérica en niños vegetarianos. Y ponen el subíndice 8 y 9. ¿Por qué será que no ponen en paréntesis y ponen subíndice? Por lo que estás de citar. ¿Perdón? citando ahí también. Están haciendo una citación. Aquí está ¿Pero la qué clase de cita es? ¿Por qué la diferencia de poner aquí paréntesis y acá subíndices? Porque son diferentes autores, tal vez. No. La cita parafraseo. Ujú. Porque es una diferente tipo de cita. Las citas que arriba veíamos son citas directas. Es decir, son citas textuales de los autores. La cita de acá abajo son citas de parafraseo. ¿Sí? Miren, también podemos en Normas Vancouver mencionar al autor, pero ¿qué es lo que sucede aquí? El número aparecerá tras el nombre del autor, ¿sí? Si son más de 2, se nombra primero, al primero seguido de la abreviatura ET a él, ¿sí? Entonces miremos los ejemplos. Me dice que en Vancouver también yo puedo citar al autor, pero tras el nombre del autor voy a poner el número, y si son más de 2 autores, nombramos aquí solamente al primero y luego ponemos ET a él. Entonces, miren, fíjense en esta cita. Según un estudio del 2011 del Ministerio de Sanidad y Consumo, y aquí viene el subíndice 10. Aquí está la cita, ¿sí? Ponemos el autor del estudio, que es del Ministerio de Sanidad y Consumo, subíndice 10, el 71.4% de los jóvenes de 14 a 18 años consumen alcohol una vez a la semana, ¿sí? Y aquí hay otro ejemplo. Los factores medioambientales, otra forma de hacer cita, ¿no? Parafraseada. Los factores ambientales que afectan la salud, tal como afirman Espígares García, et al. ¿Qué significa et al? Son varios autores. Muy bien, que son varios, que es Espígares y más y otros autores. 11, el subíndice 11, pueden ser biológicos, químicos, físicos, así como sociales y culturales, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de citar cuando hay varios autores. Miren, las citas, se pueden incluir citas directas si a veces es necesario, ¿no es cierto? En esos casos, el número se colocará detrás de las comillas, igual que en Norma Zapa. Miren aquí. La salud pública, de acuerdo con la definición del diccionario de la RAE, es, aquí empiezan las comillas porque es cuando nosotros hacemos conceptos, por ejemplo, muchos de sus trabajos deben tener conceptos, definiciones, ¿no? Entonces, cuando yo pongo conceptos, tengo que poner entre comillas porque yo ahí no puedo parafrasear. Voy a poner el concepto que es. Entonces pongo comillas. Conjunto de condiciones mínimas de salubridad de una población determinada que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger. Y aquí pongo la cita, el número 12. ¿Sí? Cuando yo voy a ver la referencia, veo quién es el autor de ese concepto. ¿Ya? Entonces, esta para mí es una forma mucho más fácil que la de Vancouver, ¿no? Porque solamente pongo números, no me atordo mucho. No me atordo mucho. Pero cuando yo hago acá abajo, miren ustedes aquí, en esta página quiero que la revisen, que la vean y que la tengan, porque aquí hay ejemplos de cómo ir citando artículos de revista en internet, libros impresos, monografías, si es que en algún momento lo necesitan, ya tienen ahí el modelo y solamente tienen que ir cambiando los datos. Entonces, veamos, por ejemplo, los campos que ustedes van a tener que llenar o hacer en la lista de referencia. Mire, cuando usted hace la lista de referencia, que es la que va al final, ¿no es cierto?, del trabajo, ¿qué va a poner?
autores del artículo, autor o autores del artículo, ¿sí? Luego, el título del artículo, ¿sí? Luego, el título abreviado de la revista, el año, el volumen, estamos hablando de un artículo de revista, ¿no? El año, el volumen, el número va entre paréntesis, luego vienen 2 puntos, la página inicial y la página final. Eso es lo que se pone cuando se hace referencia de un artículo, por ejemplo. Entonces veamos aquí. Autores, aquí tengo yo una, miren. Díaz, está el nombre el apellido del autor, el nombre. Aquí ha habido otro autor, Martín Loaches, Valles J, es otro autor, punto, neumonía nosocomial, dice, ¿sí? Este es el nombre del artículo, neumonía nosocomial, es decir, neumonía hospitalaria, punto, ¿de qué revista? De Enfer Infex Microbiology Clinical, de la revista de Enfermería de Infección Microbiológica Clinical, del año 2013, el volumen 31, el artículo número 10, 2 puntos de la página 692 a la 698. Así es como se hace la referencia, ¿sí? ¿En qué se diferencia de la norma APA? ¿Quién me dice? Casi todo está igual, pero sí hay algo que le diferencia. En la APA no lleva los números. ¿Mande? Las Los páginas. números de las páginas. páginas, ¿no? No, en normas APA también se pone página. Recuerden que ponemos páginas en las citas textuales. La diferencia puede ser en el ETL, porque aquí no se usa el ETL y son más de 3 autores. Ya. Son justo los 3 Podría autores. ser. Pero cuando yo escribo aquí esta referencia, miren aquí. ¿En qué se diferencia? Les voy a dejar de tarea. Que todos están con mayúscula. No, Que va centrado. no. Ahí les dejo de incógnita, ¿ya? Bueno, en esta parte les he preparado yo un video, ¿sí? Que quiero asegurarme de que lo vean. Porque si les mando a ver, no lo van a ver, ¿no es cierto? Si lo ven. Todavía no. Ah, bueno. No nos está pasando todavía. No, pero Ah, quiero decir que si les mando a ver en la casa, que no lo van a ver. ah. No, sí, sí le hemos de ver. Pero Licenciada, una consulta, ¿esta página está dentro del aula? Sí, esta página está dentro del aula. Ok, gracias. Ajá. Bueno, si no, pónganos nomás el video para ver. Ya. Sí, les voy a compartir el video. Este video creo que dura 13 minutos. Es importante que mantengan la concentración mientras lo ven, ¿sí? Porque va a reforzar lo que les acabo de decir. Entonces hagan un esfuerzo para que no se desvíe la concentración, porque después de ese video vamos a hacer un trabajo de grupos, ¿sí? Entonces necesito que estén atentos, que tomen nota de lo que dice el video, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, doctora. Mori, ¿estás de acuerdo? Que a ti solo te veo siempre los audífonos. Sí, doc. Siempre te veo los audífonos. Ya. A ver. Veamos, por aquí tengo. Aquí. ¿Me ven? ¿Sí me están viendo el video, el inicio? La campanita de notificación, le regales un like al video y lo compartes. ¿Sí lo escuchan? Ahora sí, empecemos.
Ya. El estilo Vancouver ¿Se escucha bien refiere a o los necesitan criterios de más formato alto? y redacción que se aplican para... ¿Está bien el volumen o necesitan más alto? Sí, está Para mí bien. sí está bien. Más alto. ¿Más alto? hacer y presentar los trabajos académicos publicados en las revistas médicas. Así, se destaca que este estilo se utiliza específicamente en el formato de presentación de los informes relacionados a las ciencias de la salud que se publican en este tipo de revistas, aunque también puede utilizarse en otros modelos de fuentes escritas donde se publique contenido sobre la medicina, trabajos de grado, tesis, monografías y otros similares pueden hacerse bajo el estilo Vancouver siempre que desarrollen un contenido médico. Es muy importante mantener una uniformidad en la presentación de los informes de las ciencias de la salud para que haya un mejor manejo de la información. Además, al utilizar ciertos criterios en el formato y redacción del contenido, se aporta pulcritud, elegancia y belleza en la escritura, lo cual es necesario y obligatorio en la comunicación escrita. El estilo Vancouver tiene su origen en el año 1978 en la ciudad de Vancouver, Canadá, cuando un grupo de directores de revistas médicas establecieron unas normas de uniformidad para la realización de los manuscritos publicados en sus revistas. Posteriormente, se formó el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, International Committee Medical Journal Editors, ICMJE, el cual estableció los requisitos de uniformidad para los manuscritos destinados a la publicación de revistas biomédicas como normas para presentar los trabajos de las ciencias de la salud. La última versión es conocida como Recomendaciones para la realización, información, edición y publicación de trabajos académicos en las revistas médicas. Básicamente, en el estilo Vancouver, se propone utilizar el modelo de referencias bibliográficas establecido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. A continuación, se explica cómo presentar o publicar un trabajo académico bajo el estilo Vancouver, haciendo énfasis en el formato de las citas textuales, de las referencias bibliográficas y de las tablas y figuras. Lo primero que se debe considerar es la relación entre la cita y la referencia, que se establece con un número de índice, el cual indica la correspondencia existente entre la cita y su respectiva fuente de consulta, que es la referencia. Así es el formato. Se coloca el índice al final de la cita y al principio de la referencia. Sobre el número identificador o índice, hay que considerar lo siguiente. La numeración va en secuencia desde la primera cita hasta la última, comenzando por el número 1. Sin embargo, puede repetirse el número si se vuelve a citar a la misma referencia más adelante. Esto sucede porque cada número o índice representa a un autor y a su obra o fuente de consulta. Entonces, si a lo largo del trabajo se hacen varias citas del mismo autor con su respectiva fuente, se debe mantener el mismo índice en cada cita. De esta manera, puede aparecer después de la secuencia de citas 1, 2 y 3, nuevamente el número 1. En la lista de referencias, todas se presentan en secuencia desde el número 1 y una sola vez. Asimismo, si un mismo autor es citado desde varias obras o fuentes, cada obra o fuente le corresponde un número identificador. Cuando en la cita se utiliza No se escucha. Doc, no se escucha. Cuando son fuentes y son consecutivas, se colocan en formato de rango utilizando un guión de esta manera. Si no son consecutivas, se colocan separadas por comas de esta manera. Ahora bien, en cuanto al formato y redacción de las citas, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si es una cita textual, el texto debe ser breve con menos de 5 líneas, encerrado entre comillas.
y el número de índice se coloca al final después de las comillas. Luego del índice se coloca el punto que finaliza la cita. Si es una cita parafraseada, se presenta sin comillas y el índice va al final antes del punto que finaliza la cita. Las citas se incluyen dentro de la redacción del texto. Por lo general, no se identifica al autor en la cita. Sin embargo, si por algún motivo es necesario mencionarlo, se hace al principio de la cita utilizando solo su apellido, sea en cita textual o parafraseada. Seguido del autor, se coloca el índice identificador. Cuando se trata de más de dos autores, se menciona el apellido del primero, seguido del término et al. Sobre las referencias bibliográficas hay que considerar lo siguiente. Se presentan al final del trabajo con el título Referencias bibliográficas. Se deben presentar todas las fuentes de consulta citadas en el texto, en orden comenzando con la número 1. Se hace énfasis en la relación cita-referencia. Cada número de referencia debe coincidir con una cita. Cada tipo de fuente de consulta implica un formato específico de presentación, es decir, los libros, los artículos científicos, los trabajos de grado y los recursos en línea o electrónicos poseen su forma de presentación particular. Las referencias se presentan con el mismo tipo y tamaño de letra utilizado a lo largo del contenido. Asimismo, sucede con la alineación del texto, debe ser la misma. Cuando se desconoce algún dato de la fuente de consulta, se debe incluir como dato desconocido. Por ejemplo, si se desconoce la fecha, se coloca fecha desconocida entre corchetes. Si la fuente de consulta contiene más de 6 autores, se presentan los primeros 6 separados por comas y luego se escribe el término et al. En la referencia se da a conocer el número de edición de la fuente de consulta a partir de la segunda edición. Para la primera, solo se coloca el título. A propósito de las referencias bibliográficas, aquí se presentan los formatos de las fuentes de consulta más comunes en los trabajos escritos de las ciencias de la salud. Para los libros, se inicia con el número de índice punto, seguido del autor punto, título de la obra punto. Perdón. Número de edición si incluye punto, volumen si incluye punto, lugar de la publicación 2 puntos, editorial punto y coma, año de publicación punto y número de página punto. Para los artículos científicos se inicia con el número de índice punto, seguido del autor punto, título del artículo punto, título abreviado de la revista punto, año de publicación punto y coma, volumen, número entre paréntesis 2 puntos y páginas. Para los documentos legales se inicia con el número de índice punto, continúa el país punto, organismo responsable punto, título o nombre de la ley, reglamento, decreto o norma punto, identificación oficial y entre paréntesis la fecha de publicación. Para los informes técnicos se inicia con el número de índice punto, continúa el autor punto, título del informe punto, lugar de publicación 2 puntos, organismo responsable punto y coma, año de publicación punto y número del informe punto. Para los trabajos académicos se inicia con el número de índice punto, sigue el autor punto, título del trabajo acompañado con el tipo de trabajo entre corchetes punto, lugar de publicación 2 puntos, institución académica punto y coma, año de publicación punto y número de página punto. Cuando las fuentes de consulta se encuentran en línea, mantienen el mismo formato según su tipo, incluyendo los siguientes datos. Se coloca el término Internet entre corchetes después del título, siendo la Internet la red base donde se aloja la fuente de consulta. Se presenta la fecha de consulta a la fuente entre corchetes
justo después de su fecha de publicación. Se coloca la URL de acceso a la fuente de consulta al final de la referencia, comenzando con disponible de 2 puntos. Por ejemplo, para el libro en línea, se inicia con el número de índice punto, autor punto, título de la obra acompañado del término internet entre corchetes punto, número de edición si incluye punto, volumen si incluye punto, lugar de publicación 2 puntos, editorial punto y coma, año de publicación seguido de fecha de consulta entre corchetes punto, número de página punto y por último la URL. Para la presentación de tablas y figuras se tienen los siguientes criterios. Las tablas se encabezan con su respectivo número identificador que está precedido por la palabra tabla. Todo en negrita. La primera tabla se identifica con el número 1 y las siguientes con su correspondiente número de manera secuencial. Luego, se coloca el título de la tabla que debe ser breve. Este encabezado se presenta en la parte superior izquierda. Las tablas no incluyen líneas verticales, solo las horizontales necesarias para organizar correctamente el contenido. Si se necesita hacer alguna descripción del contenido de la tabla de manera adicional, esto se hace como nota final, con un tamaño de letra 2 puntos menos que el tamaño de letra utilizado a lo largo del trabajo. Entre las notas al final se presenta el nombre del autor de la tabla en caso de que esa tabla haya sido extraída de una fuente de consulta, bajo este formato, tomada de, acompañado del autor y su índice. Como en toda cita, la información de la fuente de consulta debe incluirse en la lista de referencias bibliográficas, con su respectivo índice. Si la tabla pertenece a una fuente ya citada en el texto, simplemente se coloca al autor con su índice ya asignado. Las figuras contienen un número identificador que está precedido por la palabra figura. Todo en negrita. La primera figura se identifica con el número 1 y las siguientes con su correspondiente número de manera secuencial. Luego se coloca el título de la figura, que debe ser breve. Esta información va debajo de la figura, alineada a la izquierda. Si la figura se extrajo de una fuente de consulta, se identifica al autor bajo este formato, tomada de, acompañada del autor y su índice. Cuando la fuente de consulta no está incluida en las referencias bibliográficas, porque a lo largo del texto no hay citas relacionadas a esa fuente, debe incluirse. La presentación de una figura de otro autor representa a una cita. Por tanto, debe tener su respectiva referencia. Estos son los principales criterios sobre el estilo Vancouver que se deben tomar en cuenta para desarrollar un trabajo académico bajo estas normas de formato y redacción. Se hace énfasis en que este estilo fue creado para la presentación de investigaciones, trabajos e informes relacionados a las ciencias de la salud, en específico para la presentación del contenido de las revistas médicas. No obstante, es posible aplicarlo en cualquier otra área del conocimiento, siempre que se considere que sus criterios son los mejores para presentar algún contenido. Asimismo, los autores, investigadores y estudiantes de medicina que consideren mejor utilizar otro tipo de normas de formato y redacción pueden hacerlo, siempre que se cumpla con los criterios exigidos para la presentación del trabajo escrito que estén haciendo, que es... Listo. Esas ya son recomendaciones ya particulares, ¿no? Entonces, ese es el video, miren que es mucho más didáctico, que ustedes lo pueden volver a repetir o tenerlo ahí el enlace para cuando ustedes lo necesiten, ¿no es cierto? ¿Alguna inquietud o pregunta al respecto? Magíster, el enlace de este video está también en la plataforma. Sí, también está en la plataforma.
Ajá. Ya, gracias. Todo lo que yo les presento dentro del aula está en la plataforma. Justamente es para que ustedes refuercen, para que lo vuelvan a ver con tranquilidad o para que lo utilicen después, ¿no? Porque a veces en este momento no lo necesitamos, pero cuando necesitamos hacer un trabajo no sabemos dónde encontrar una información rápida. Ceci, ¿tienes la Yo mano sí tengo, levantada? sí, yo sí tengo una pregunta en cuanto a las figuras y a las tablas. Ujú. Abajo, por ejemplo, bueno, en la figura ponía figura 1 y en la tabla ponía debajo tabla 1 y había que poner si es que era extraída de algún autor, el Ajá, número. ajá. Ya, ¿hay diferencia entre la numeración de lo que son textos a lo que son gráficos y tablas? ¿O puede ser secuencial igual? Por ejemplo, si yo ya le cité como uno a la parte del texto, Ujú. al gráfico le puedo citar con el que sigue, con el 2, Claro, el 3. tienes que mantener igual la secuencia. Ah, No te saltas la secuencia. En el ya. orden que En el vayas orden en el que se escribiendo, presenta en el trabajo, si después de sigues. un 3 viene un cuadro, a ese le pongo 4. Así es, le Eso lo sigues entiendo. la secuencia, no tienes Ya, que saltar. listo. Ujú. ¿Alguna otra Eso es. inquietud? ¿No? Bueno, entonces ahora nos vamos a poner manos a la obra, ¿sí? Ya que hemos escuchado, ya hemos analizado y hablado, vamos a hacer en grupo. Morelia, ¿cuántos grupos tienen ustedes estructurados? 4 grupos de 4, Doc. Ya, 4 grupos de 4. Entonces, en esos mismos grupos vamos a trabajar estos últimos minutos que nos quedan. ¿En qué consiste este taller en clase? ¿Sí? Primero, indicaciones generales, antes de que se me vaya. Hay talleres en clase y hay talleres para la casa. Espero que ya hayan visto el aula virtual, por favor. Hay un taller que hay que hacerlo para la casa. Siguiendo con el taller número 7, que primero hicieron una introducción, ¿no es cierto? Hicieron citas, citas directas, citas indirectas y el listado de referencia, ¿sí? Con lo que hemos visto ahora y hemos reforzado, ¿sí? Observen, vayan a revisar nuevamente si es que están bien hechas las citas de acuerdo a los criterios que ahora hemos aclarado, y a ese trabajo van a aumentar un marco teórico, ¿sí? Un marco teórico que no sea muy largo, no necesito un montón de páginas, necesito más o menos unas 3 páginas de marco teórico en donde puedan ustedes seguir incluyendo citas, pero a ese marco teórico le vamos a añadir figuras y gráficos, ¿sí? Y ahí voy a ver cómo se han aprendido ya a poner en normas APA las figuras y los gráficos, ¿de acuerdo? Y al final hacemos igual la lista de referencia. Pero ese trabajo además va a tener también una carátula de acuerdo a las normas APA, todo de acuerdo a las normas APA. Esa va a ser la tarea para la semana 8, el taller número 8, ¿sí? Este taller que vamos a trabajar para aquí, lo vamos a hacer válido para la semana 9 y la próxima semana les voy a tomar una pequeña prueba de los contenidos. Así que por favor vénganse repasando bien todo. ¿Estamos de acuerdo? La prueba, para que no se les haga problema, les voy a tomar dentro de la una hora de clases, ¿ya? Para que ese mismo momento lo rindan. ¿Sí? Magíster, una pequeña inquietud. No sé Dime. si es que habrá la manera de que nos aplace un poquito más la tarea que está subida, porque nos toca subirle hasta el domingo. No sé si nos puede aplazar un poco más para subir. ¿Cuánto es un poco más? Hasta el lunes, no sé si es que habría chance para que nos dé el chance, por favor, ¿No? para poderle subir a la Sí, no tarea, tengo Magíster. inconveniente. Ujú. Un poquito Bueno, el más. lunes hasta las 23 horas, ¿ya? Sí, Magíster, por favor. Ya, Gracias. no hay ningún Gracias, inconveniente. Magíster. Bueno, Y, Magister, perdón, yo le había visto también de que está colgado algo para mañana, para mañana no ¿no? hay nada para mañana, Para ¿no? hoy. De todos modos,
De todos modos, yo reviso la plataforma, pero no hay bien nada. Ujú. O no es nada. Si es que está algo, porque yo tengo en mi barra también otros cursos, puede ser algo de eso, pero ya le reviso. Lo que ustedes tienen que presentar es lo que les acabo de decir. Oh, ya. Yo ya me pongo a revisar, si no reviso hoy en la noche, mañana en la mañana ya les ubico solamente este taller. Y lo que sí van a subir es el taller que ahora vamos a hacer. Les voy a dejar a que suban hasta el día de mañana, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí en clase, pero eso va a estar dentro de las actividades. ¿Sí? Ya. Entonces sí está entendido, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora nos vamos a ir vamos a trabajar en grupos, ¿no? Vamos a crear 4 grupos, por favor. Voy a permitir que ustedes seleccionen su sala y vamos a crear 4 grupos. Cada uno se va al grupo que pertenece. ¿En qué consiste este trabajo? En grupo van a hacer una tablita, ya sea en Excel, sería la mejor forma de hacerlo, una tablita en donde pongan las normas Vancouver y las normas APA. Y van a buscar mínimo 10 diferencias entre normas Vancouver y normas APA, ¿ya? Y si es que tenemos tiempo, voy a coger ahí a los grupos cuando retornemos a la sala para que me digan las 10 diferencias, ¿de acuerdo? Facilito, ¿sí? Saquen sus copiados, sus contenidos y pongan 10 diferencias. ¿Sí? Una preguntita. 10 de cada una, de 10 de Vancouver y 10 de las normas APA. Van a ir comparando. Van a ir comparando normas Vancouver y normas APA. ¿Sí? 10 diferencias. Entre las dos, 10 diferencias. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Mari, que estás con cara de preocupación. ¿Sí me entendiste? No tan bien, pero ya pues en el trayecto del camino voy comprendiendo. A ver, Quedé lo mismo en la otra clase, pero ya como hice deber y repetí, o sea, ya voy. ya la Ahorita igual entendí. voy a estar así, pero tengo que seguir aprendiendo. Ajá, no, pero ¿me entendiste cuál es la tarea ahorita? La diferencia, dice, de Vancouver y normas APA, 10 Ajá, diferencias sacar que 10 hagamos. diferencias. En Excel dice, ¿no? Ajá, en Excel Ya. para que lo puedan hacer mucho más rápido. Si es que quieren en Excel, si no lo pueden hacer a mano como ustedes lo gusten, pero que pueda, sería mejor en Excel para poder compartirlo, ¿no? Ya. ¿Ya? Entonces nos vamos, son las 9:25, 9:45, nos retornamos, ¿ya? Vamos a trabajar full. Entonces ya nos vemos en las salas. Sí saben cómo irse a las salas, ¿verdad? No, Doc. Siempre nos han puesto manualmente. Está manualmente. O sea, no, siempre, o sea, nos preguntan cuál es el grupo número 1 y nos van A ver, poniendo en la sala. Anita, ¿qué grupo eres? El 2, con Rosaura, Ceci y Darwin. A ver, vamos a ver, espérate un ratito. Asignar. Asignar Anita. ¿Ya? ¿Quién más? Rosaura ¿Rosaura qué? Sandoval. Allá, Rosaura y Ceci Vite Ceci Vite y Darwin Páez. y Darwin. Listo. Ya. El grupo número 1. María Belén Becerra, María Belén, Carolina Cebo, Caro, ya. Gabriela Guevara Gaby, y yo, Morelia Barros. ya. Listo. El grupo número 3. Emerson Chiriquinga, Emerson, ya. Norma Lasvisa, Normi, ya. Damaris, Díaz, ya.
Sí, Damaris Díaz y yo, Silvia Proaño. Silvi Proaña. Listo. ¿Y el 4? Los que quedan. Elizabeth Sí, Pillajo, doc. María de la Torre, Silvia Quisca y Talía Zumarra. Listo. Se fueron. ¿Ya? No nos sale el botoncito de ir a la sala, doc. Ahí sí, ya. ¿Ya? Gracias. Gracias, Ujú. Magister. ¿Ya? Gracias, Magister. Ujú. Hice una consulta. Dime, Gaby. Las diapositivas que nos ha presentado, por si acaso, si están en la plataforma. Está todo en la plataforma, mija, ¿sí? Ah, ya. Muchas gracias. Ya, mijita. Ceci, ¿qué pasó? ¿Las dos no se fueron? Ceci. Ceci.
¿Cómo van con el trabajo? Bien, Doc. Nos dividimos para buscar. Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien, Doc. Gracias. Bien, listo, bueno. Se debe. Hola chicos, Se ¿cómo van con el debe. trabajo? Bien, ahí. Bien. Sí, ¿Sí? Se debe ahí. especificar El tipo de fuente. Ujú. En este caso, internet, y eso le ponían entre corchetes. el tipo de fuente. En ese caso, debemos Poner poner internet entre corchetes. debemos poner Ujú. entre corchetes. Sí, y ahí también se pone la fecha de citación Un ratito, y mi amor. que y Domingo, o sea que tenemos que subir en ese, hay que hacer tablas y eso. El domingo, eso es hasta mañana. ¿Cómo van chicos? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Van avanzando? Sí, Ya, Sí. perfecto. Bueno, ya nos vemos más luego, ¿ya? ya, ya. Ujú. Gracias, Magister. Ya, mija. Para el último trozo, para la configuración en la ¿Cómo van chicos con el trabajo? ¿Cómo están con el trabajo? Estamos aún Estamos buscando, Doc. entonces. ¿Qué estamos haciendo, Magister? Ya, si están bien, si les... Magister, o sea, presentamos en una tabla de Excel, eso, o sea, pero en Word o cómo? Si es Excel ya no es Word, pues mijita. O En sea, tabla. solo hacemos en Excel, nada más sin Ajá, pues presentación, pueden para presentar nada de eso. directamente. Ajá, Ya, listo. ajá. Sí, ya, muy bien. Ya nos vemos más luego.
Bueno, chicos, ¿cómo les fue? ¿Estamos de regreso? Magister, Dime. un pequeño inconveniente con el Excel. No pudimos hacer la tabla en el Excel porque nos salía muy grande y se dispersaba. O sea, Ya. podríamos presentarla en Word. Sí, no hay problema, no importa. Ujú. A ver, ¿quién quiere iniciar? Vamos Ya. rapidito. ¿Quién quiere iniciar? ¿Podemos nosotros? Con mucho gusto. Aquí les comparto para que puedan compartir ustedes. A ver, vamos. ¿Ya? Estamos viendo ahí. Ajá. Ya, a ver, nosotros hicimos las 10 de las normas APA y Vancouver. Ajá. En la número 1 pusimos que las normas APA se utilizan principalmente en las ciencias sociales. Ya. La segunda nos dice que requieren un título en negrita para los capítulos de un libro. La tercera, aquí se utilizan comillas dobles para Pero citar anda dentro de... haciéndoles Mori, anda haciéndoles la diferencia con Vancouver. La una hace esto y Ah, la ya, otra. ok. Ujú, ujú. Ya, entonces en el punto 1, en las normas APA se utilizan principalmente en ciencias sociales. Ajá. En, en lo que es Vancouver, las normas Vancouver se utiliza en lo que es las ciencias de la salud y médicas. Ya. Como segundo punto, en las APA requieren un título en negrita para los capítulos en libro y en las Vancouver solo requieren un título normal. En Ah, las normas APA utilizan comillas dobles para citar dentro del texto y lo que son en las normas Vancouver utilizan números entre corchetes. Ya. En las normas APA requiere una lista de referencias al final del documento. En las normas Vancouver requiere una lista de referencias numeradas. Ya. ¿Sigo? No, hasta ahí. Gracias, Mori. Vamos con otro grupo. 5 más con otro grupo. Que no sean las mismas, ¿no? Nosotros, Lice. Puedo yo, Magister. A ver, Ceci me pidió primero y luego Sí, estoy con Darwin. Ah, ya. Sí. Ya, perfecto. Ya. Ya voy a compartir yo, Ceci, para que Sí. para respondan, sí. Un ratito ya les comparto yo. A ver, ¿dónde estás tú? Vancouver. Si se ves, Ceci. Sí, sí, estamos mirando. Ya, ok. Ahí está, chicas. Ujú. Le hago yo, Ceci. A ver, aquí las diferencias entre las normas DAPA y Vancouver, como podemos observar, está en la citación de las fuentes secundarias. En las normas DAPA se permite la citación de fuentes secundarias. Es decir, cuando un autor cita a otro autor y se proporciona un formato específico para ello. En las Ujú. normas Vancouver, en cambio, se prefiere citar directamente la fuente original en lugar de citar fuentes secundarias. Ujú. Como segunda está que se cita con autor y fecha, el cual incluye autor por apellido, año de la publicación. En cambio, en la Vancouver utiliza estilo numérico asignado con número a cada referencia en el texto. Como Ujú. tercera, para la bibliografía APA se coloca en orden alfabético. Para la Vancouver se enlista las referencias en orden numérico de acuerdo con los números asignados en cada cita. En cada cita, ¿dónde me quedé? En cada La cita. tercera. Tercera, la cuarta. En las referencias no se especifica la fecha de citación para una fuente de Internet. En cambio, en la Vancouver, en caso de la fuente de Vancouver, se debe especificar el tipo de fuente. En ese caso, debemos poner entre corchetes y se pone la fecha de citación y la URL. Ya, perfecto. Muchas gracias, Darwin. Gracias por su trabajo. Vamos con el siguiente grupo para verla a todos. Grupo 3.
Ok, magíster, gracias. Grupo 3, 3. ¿Dónde están los 3? Ya va. Silvita, ¿tú eres 3? Sí, Ya. ¿sí se ve? ¿Sí? Ujú. Ujú. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. A ver, diferencia entre normas APA y Vancouver. Bueno, número 1, en APA. El estilo APA, para el último autor se pone la conjunción asterisco, a paréntesis, y, cerramos paréntesis, punto. En Vancouver, el estilo Vancouver, si hay más de 6 autores, se coloca, no sé qué es eso, es al, Ujú. mientras que en el APA no. Aquí nos hemos equivocado al tipear. En el APA, el título se coloca en letra cursiva. En Vancouver, después del autor, se pone el título del documento, mientras que en APA se pone el año. En Ya. norma APA, el año de publicación del documento en Vancouver viene precedido de un punto y coma en el estilo Vancouver. Y la diferencia está en el estilo APA. Después del año se pone inmediatamente después del autor entre paréntesis. A ver. El trabajo me Aquí, parece que hay mucha ajá, confusión. Aquí a un lado sí, tienes que sí. poner APA, cómo se hace en APA, y a este otro Ajá, lado cómo se hace Vancouver. Entonces, en sí. APA, por ejemplo, Esa de aquí el estilo APA nos para hemos el último equivocado en autor, esto no entiendo. En el viaje. estilo APA, Ajá, Silvita, en sí. el estilo APA para el último autor se pone la conjunción y. Más bien es para 2 autores, Silvi. Cuando hay 2 autores, pongo el apellido y o el signo que está sobre el número 6. Eso es lo que ¿Ya? creo que intentas decir. Para Vancouver tienes que poner, en caso de Vancouver, pongo el primer Sí. autor y el al. Entonces, por favor, revisen la redacción de esto porque está confundido. ¿Ya? Mantén el APA aquí, en el lado izquierdo y en el derecho Vancouver. No les mezcles porque Sí. te confunde, ¿sí? Esto. Ajá, Entonces, sí, sí. revisen nuevamente, Ya le háganlo cambio. tranquilamente, Ya, cámbienle para que le puedan subir, ¿sí? ya. Ya Listo, sí. magíster. Muchas gracias. Siguiente Ya. grupo, el Gracias. 4. Ya, mija. El último grupo. Ya le comparto, por favor. Ya. Indicaciones están viendo, por favor. Sí, sí estamos observando. Ya, bueno, como decían igual anteriormente las compañeras, pues en las normas Vancouver, o sea, se utiliza para un conjunto de pautas que es para la publicación de manuscritos en el ámbito de la ciencia de la salud, y en cambio en las normas APA, pues es, es para la creación de documentos, libros, revistas, folletos con carácter científico. En las normas Vancouver, las citas de textos se enumeran secuencialmente, mientras que en las APA se utilizan el apellido del autor, el año y la publicación. Ajá. Vancouver, solo la primera letra del título del artículo de la palabra, de las palabras principales, se describen con mayúsculas inicial. En las normas APA, En, ahí está. En las normas APA se utiliza el estilo del título en formato de oración, donde solo la primera letra del título y los nombres propios se escriben con mayúsculas de inicial. Ya, pero esa no es una diferencia. Mira, está diciéndome lo mismo. La primera letra del título se escribe con mayúsculas y acá en APA también la primera letra con mayúscula. Es lo mismo. Buscamos diferencias. Ya. Ajá. Esa para revisarle, ¿ya? Otra. Entonces, en las normas Vancouver permite el uso de abreviaturas estandarizadas para los nombres de las revistas,
En las normas APA prefieren el uso de nombres completos de las revistas. Ajá, ajá. En el Vancouver, después del autor, se pone el título del documento, mientras que nos da para el año. Ajá. Dice, no se usan los puntos ni las comas. En la zapa. Las comas en los datos de un autor. Acá en el APA solo se usa la coma para separar el autor Ajá. de otro. En las normas Vancouver, las páginas se citan utilizando números. En el norma APA se utiliza la abreviatura, ¿cómo es? Sí. Entre comillas, Sí, antes de la página. Ajá. antes del número de página. Ya, muy bien. Por favor, bueno. revisen bien la redacción y que sean diferencias de una con la otra, no similitudes, sino diferencias, ¿no? Para que le suban a la plataforma. Y por favor, abajo pongan los integrantes, póngale taller en clase como título y los integrantes del grupo, por favor. ¿Sí? Editen bonito el trabajo para que se suba bonito. Si necesitan hacer en otro formato, en PowerPoint, en lo que sea, pueden hacerlo para que suban hasta el día de mañana. ¿Sí? Listo. Ya. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces les vuelvo, con esto hemos terminado la sesión. Espero que se haya aclarado mucho mejor las normas de presentación, ¿sí? Y con esto ya pues para la siguiente clase ya volvemos a retomar lo que es el método científico. Entramos en la parte ya de cómo, en la parte ya de hacer, de buscar un problema. Entonces ya les sugiero que ya vayan pensando en qué área quieren incursionar, ¿sí? Porque vamos ya a dedicarnos a estructurar el problema de nuestro trabajo final. Entonces piensen qué es lo que quiero, busquen información, vayan leyendo ya para que tengan más claro en dónde quieren incursionar y ayudarles a redactar su problema, hacer la justificación y si llegamos a los objetivos estamos hechos, ¿sí? Entonces, pero ya eso necesita que ustedes vayan ya entrenándose en buscar qué es lo que quiero, a qué área me quiero ir, qué quiero averiguar, qué quiero profundizar, ¿no? Entonces, esa va a ser la tarea, por favor. No se olviden, la siguiente semana estudien porque vamos a tener la prueba en la segunda hora virtualmente y para que puedan completar. Apagarle el micrófono, por favor. Eso, gracias. Eso es entonces, chicas y chicos, con esto terminamos la sesión. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana, ¿no? No se olviden de revisar la plataforma, de hacer sus tareas. Y cualquier cosa, cualquier duda, estoy a las órdenes. Talía, si te puedes quedar un ratito para conversar contigo. Y el resto, pues ya nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Vaya doctora. muy bien. Mañana, buenas noches. Gracias, Doc. Hasta luego. Que tengan una linda noche. Gracias. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana con todos. Hasta mañana.